El silencio tenso que se instaló en las capitales europeas aquella mañana no era casual, era la sensación compartida de que el mundo volvía a girar en una dirección incómodamente conocida y que, una vez más, Europa tenía que decidir si reaccionar o limitarse a aguantar el golpe con dignidad contenida. Donald Trump regresaba al centro del tablero político internacional como una figura que nunca se había ido del todo, un actor imprevisible que obligaba a Bruselas, Berlín, París y Madrid a mirarse entre sí y preguntarse qué hacer cuando el viejo aliado atlántico dejaba claro que ya no creía en alianzas como antes. Europa llevaba años acostumbrándose a vivir en una especie de alerta permanente. Primero fue la crisis financiera, luego el Brexit, después la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación, la energía, la migración. Cada sacudida había reforzado una idea que sonaba mucho en los discursos oficiales pero que rara vez se traducía en hechos, la necesidad de una Europa más fuerte, más autónoma, menos dependiente. Con Trump, esa idea dejaba de ser un eslogan y se convertía en una urgencia práctica. No era solo su retórica agresiva, ni sus mensajes directos en redes sociales, ni su desprecio abierto por la diplomacia tradicional. Era el fondo de su proyecto, un Estados Unidos que miraba hacia adentro, que veía a Europa no como un socio estratégico sino como un competidor cómodo al que se podía presionar sin demasiadas consecuencias. En Bruselas, los pasillos del poder se llenaron de conversaciones en voz baja. Los diplomáticos más veteranos, los que ya habían vivido la primera presidencia de Trump, intercambiaban miradas de complicidad amarga. Sabían lo que venía. Sabían que volverían las amenazas de aranceles, las exigencias de aumentar el gasto militar, las críticas a la Unión Europea como si fuera una entidad hostil creada para perjudicar a Estados Unidos. También sabían que esta vez Europa no podía fingir sorpresa. La ingenuidad ya no era una opción. El problema era que aunque el diagnóstico estaba claro, la receta seguía siendo motivo de profundas divisiones internas. Alemania, con su tradición de prudencia y su dependencia histórica del comercio exterior, apostaba por mantener los canales abiertos, por evitar una confrontación directa que pudiera dañar su industria. Francia, fiel a su visión gaullista, hablaba sin rodeos de soberanía estratégica, de defensa europea, de no arrodillarse ante Washington. Los países del este, con la sombra de Rusia siempre presente, miraban a Trump con desconfianza pero también con miedo a quedarse sin el paraguas militar estadounidense. El sur de Europa, más centrado en la estabilidad económica y social, temía que una guerra comercial abierta fuera otro golpe más para unas economías que aún arrastraban cicatrices recientes. La figura de Trump actuaba como un espejo incómodo que devolvía a Europa sus propias contradicciones. La Unión Europea era una potencia económica de primer nivel, un mercado de cientos de millones de personas, un actor clave en comercio, regulación y diplomacia. Pero seguía siendo lenta, fragmentada y, en demasiadas ocasiones, incapaz de hablar con una sola voz. Trump lo sabía y lo explotaba. Su estrategia no era sofisticada, pero sí efectiva: tratar con los países uno a uno, premiar a los más dóciles, castigar a los más críticos, sembrar la duda sobre la utilidad de la unidad europea. En las cancillerías se empezó a hablar de escenarios. ¿Qué pasaría si Estados Unidos imponía nuevos aranceles al acero, al automóvil, a los productos agrícolas? ¿Qué pasaría si debilitaba la OTAN, si cuestionaba abiertamente el compromiso con la defensa colectiva? ¿Qué pasaría si, en plena guerra en Ucrania, Trump decidía forzar una negociación rápida con Rusia que dejara a Europa con la sensación de haber sido ignorada? Cada pregunta llevaba implícita la misma conclusión: Europa no podía seguir reaccionando tarde y mal. La respuesta europea no se construía de la noche a la mañana. Había resistencias, miedos, inercias muy arraigadas. Pero también había un cambio de tono que poco a poco se iba haciendo evidente. Se hablaba más de industria europea, de reindustrialización,
de proteger sectores estratégicos. Se hablaba de energía propia, de no depender ni del gas ruso ni de las decisiones de terceros. Se hablaba, con más seriedad que nunca, de una defensa común que no fuera solo un proyecto sobre el papel. Trump, paradójicamente, estaba logrando lo que muchos líderes europeos no habían conseguido en décadas: obligar a la Unión a tomarse a sí misma en serio. En los medios de comunicación, el debate era intenso. Algunos analistas defendían que Trump no era una amenaza real, que su estilo exagerado escondía una lógica negociadora dura pero previsible. Otros advertían que subestimarlo era un error grave, que su desprecio por las normas y su visión transaccional de la política internacional podían causar daños duraderos. La opinión pública europea, por su parte, oscilaba entre el cansancio y la preocupación. Muchos ciudadanos no entendían por qué, después de tantos discursos sobre unidad y valores compartidos, Europa seguía dependiendo tanto de un socio tan volátil. En París, el presidente insistía en que Europa debía aprender a decir no. No a las imposiciones comerciales injustas, no a las presiones unilaterales, no a la idea de que la seguridad del continente fuera un favor concedido desde Washington. En Berlín, el mensaje era más matizado, pero incluso allí se reconocía que algo había cambiado. La confianza ciega en el vínculo transatlántico se había roto. Ya no se trataba de romper con Estados Unidos, sino de dejar de comportarse como un socio menor. La Comisión Europea empezó a preparar respuestas técnicas, medidas de contingencia, planes de represalia comercial cuidadosamente calibrados. No se anunciaban a bombo y platillo, pero existían. La idea era clara: mostrar que Europa no buscaba el conflicto, pero que tampoco iba a quedarse de brazos cruzados. Era una estrategia clásica, casi antigua, basada en el equilibrio y la disuasión. Nada especialmente brillante, pero sí sólida, como las viejas construcciones europeas que siguen en pie porque nadie tuvo prisa en levantarlas. Mientras tanto, Trump seguía fiel a su estilo. Mensajes cortantes, declaraciones altisonantes, promesas de poner a Estados Unidos primero sin pedir disculpas. Para él, Europa era un socio cómodo al que exigir más, siempre más. Más gasto militar, más apertura de mercados, menos regulación. No parecía importarle demasiado si eso debilitaba la cohesión europea o alimentaba tensiones internas. Al contrario, era un efecto colateral aceptable, incluso deseable. En los países más pequeños de la Unión, la inquietud era palpable. Sabían que en un pulso directo con Washington tenían poco margen de maniobra. Por eso defendían con fuerza la unidad europea, conscientes de que solo juntos podían tener peso real. Era una visión muy europea, casi tradicional, la idea de que la suma protege, de que la comunidad es un escudo frente a los gigantes. No era una idea nueva, pero volvía a cobrar sentido en un mundo cada vez más brusco. La relación con China también entraba en juego. Algunos en Europa veían en Pekín una posible alternativa, un contrapeso a la presión estadounidense. Otros advertían del riesgo de cambiar una dependencia por otra, de caer en una trampa distinta pero igualmente peligrosa. Trump, con su política de confrontación abierta con China, empujaba a Europa a posicionarse, a elegir, a definir de una vez por todas cuál quería ser su lugar en el mundo. Y esa era quizá la pregunta más difícil de todas. En las calles, lejos de los despachos, la gente seguía con su vida. Pero el eco de estas decisiones se notaba en el precio de la energía, en la estabilidad del empleo, en la sensación difusa de que el orden internacional ya no era tan estable como antes. Europa, con su memoria histórica siempre presente, sabía que los periodos de incertidumbre suelen tener consecuencias profundas. Por eso, aunque el debate pareciera técnico o lejano, había una conciencia creciente de que lo que estaba en juego era algo más que una disputa política pasajera. Los viejos líderes europeos,
Los que habían crecido con la idea de Estados Unidos como garante del orden liberal, sentían una mezcla de decepción y realismo. El mundo había cambiado, y no necesariamente para peor, pero sí de forma más áspera. Trump era tanto causa como síntoma de ese cambio. Europa podía lamentarse o adaptarse. La adaptación, aunque incómoda, empezaba a abrirse paso como la única opción sensata. Con el paso de los meses, se fue imponiendo una narrativa menos alarmista y más pragmática. Trump no era el fin del mundo, pero sí un recordatorio brutal de que la política internacional no es un terreno de buenas intenciones, sino de intereses. Europa, con su tradición de acuerdos, normas y equilibrios, tenía que aprender a moverse en un entorno más crudo sin perder su esencia. No se trataba de imitar a Trump, sino de entenderlo y neutralizar sus efectos. En ese proceso surgieron liderazgos nuevos y otros se reforzaron. Políticos que hablaban con menos retórica y más claridad, que decían las cosas como son. Europa no podía seguir viviendo de la protección ajena mientras presumía de valores universales. Había que pagar el precio de la autonomía, invertir, asumir riesgos. Era una visión menos cómoda, pero más honesta, muy en línea con la vieja idea europea de que la estabilidad se construye con esfuerzo y paciencia. Al final, la búsqueda de cómo enfrentar a Trump no era solo una cuestión de estrategia frente a un presidente concreto. Era un debate profundo sobre la identidad europea, sobre su lugar en un mundo donde las certezas del pasado ya no servían. Trump pasaría, como pasan todos los líderes. Pero las lecciones de su estilo, de su impacto quedarían. Europa tenía la oportunidad de salir de esa etapa más fuerte y más consciente de sí misma, o de seguir reaccionando tarde, mirando al pasado con nostalgia mientras el presente se imponía sin pedir permiso. Y así, entre dudas, tensiones y decisiones a medio camino, Europa avanzaba. No con la espectacularidad de los grandes gestos, sino con ese paso lento y obstinado que la ha caracterizado siempre. Frente a Trump, frente a cualquier otro desafío, la respuesta europea no iba a ser un golpe sobre la mesa, sino algo más profundo y duradero, la construcción paciente de una capacidad real para decidir su propio destino, aunque eso implicara enfrentarse a viejos aliados y asumir verdades incómodas. Porque al final Europa sabía algo que la historia le había enseñado a base de golpes, que la fuerza no siempre está en gritar más alto, sino en resistir, adaptarse y seguir adelante sin perder la cabeza ni el alma. Europa vuelve a sentirse contra la pared ante el regreso de Donald Trump al centro del poder mundial. Su estilo directo, su desprecio por las reglas tradicionales y su visión de Estados Unidos como un país que no debe nada a nadie obligan a la Unión Europea a enfrentarse a una verdad incómoda. Durante demasiado tiempo ha vivido confiando en un aliado que ya no garantiza estabilidad. Trump no solo amenaza con aranceles o presiones militares, sino que expone las debilidades internas de Europa, su lentitud, sus divisiones y su dificultad para actuar como un bloque sólido. Ante ese escenario, Europa duda, discute y se mira al espejo. Algunos países apuestan por la prudencia, otros por plantar cara, pero todos entienden que la ingenuidad se ha acabado. La respuesta no pasa por romper con Estados Unidos, sino por dejar de depender de él. Invertir en defensa propia, proteger su industria, asegurar su energía y aprender a decir no cuando haga falta. Trump actúa como detonante de un cambio que llevaba años pendiente, o Europa se hace adulta en el tablero internacional, o seguirá siendo vulnerable a los golpes de líderes imprevisibles. El verdadero desafío no es Trump, sino lo que su figura representa. Un mundo más duro o menos sentimental, donde mandan los intereses. Y Europa, con toda su historia a cuestas, sabe que esta vez no puede limitarse a resistir, tiene que decidir si quiere ser espectadora o protagonista de su propio destino.